Medusa, un nombre que evoca temor y misterio. La criatura de cabellos serpenteantes y mirada petrificante es una de las figuras más icónicas de la mitología griega. Pero, ¿es realmente Medusa el monstruo que nos han enseñado a temer? ¿O hay una verdad oculta bajo su piel de piedra? Hoy vamos a explorar la historia de Medusa, una historia de tragedia, injusticia y poder. Acompáñanos a descubrir si Medusa fue realmente una villana o, quizás, una de las mayores víctimas de la mitología. Para empezar nuestro viaje por la historia de Medusa, es esencial comprender los primeros relatos que la describen. Si pensamos en Medusa, la mayoría visualiza a una criatura aterradora con serpientes en lugar de cabello, capaz de convertir en piedra a cualquiera que se atreviera a mirarla. Sin embargo, esta figura temible no fue siempre así. La historia más antigua de Medusa, según el poeta griego Hesíodo en su obra Teogonía, la presenta como una de las 3 hermanas gorgonas, hijas de los dioses marinos Ceto y Forcis. A diferencia de sus hermanas Esteno y Euríale, que eran inmortales, Medusa fue mortal desde el nacimiento, un detalle que ya la diferenciaba y la hacía vulnerable. Hesíodo, a pesar de describirla como un monstruo, también la rodea de una aura trágica, una mortal entre dioses y seres inmortales, destinada a un destino fatídico. A medida que avanza el tiempo, este origen comienza a complejizarse. En los primeros mitos, las gorgonas, incluida Medusa, eran descritas como criaturas primitivas y monstruosas, representantes de un caos ancestral, pero no necesariamente malvadas. Eran seres temidos, sí, pero eran parte de un orden natural del universo, criaturas que existían más allá del bien y el mal, como una manifestación del miedo primordial del ser humano hacia lo desconocido. Sin embargo, el poeta romano Ovidio, en su Metamorfosis, narra una versión diferente y más humana de Medusa. En esta versión, Medusa es una joven mortal de gran belleza, cuya melena era considerada su rasgo más llamativo. Esta imagen cambia radicalmente la percepción de Medusa, ya que deja de ser una criatura nacida monstruosa para convertirse en una figura trágica, una joven mortal que sufre un destino que no merece. Es en esta versión de la historia donde encontramos uno de los episodios más determinantes en la vida de Medusa, el ataque de Poseidón. Según Ovidio, el dios del mar, fascinado por la belleza de Medusa, la asalta en el templo sagrado de Atenea. Este acto de violación no solo es uno de los episodios más crueles de la mitología griega, sino que también es el detonante del castigo divino que convertiría a Medusa en el monstruo que todos conocemos. Pero antes de seguir con los eventos posteriores a este trágico suceso, reflexionemos por un momento sobre lo que simboliza Medusa hasta este punto. En los relatos más antiguos, ella es un monstruo, una representación de lo temido y lo desconocido. Pero en las versiones más tardías, como la de Ovidio, Medusa es una víctima, alguien castigada injustamente por la transgresión de otro. ¿Podemos decir que Medusa ya estaba destinada a un destino trágico desde su nacimiento? ¿O fue la crueldad de los dioses la que la empujó a ese papel? En muchos sentidos, Medusa, incluso en esta primera etapa de su historia, representa algo más profundo: la vulnerabilidad de lo mortal en un mundo dominado por dioses poderosos e impredecibles. Esta figura, que comienza siendo bella y mortal, pero marcada por el destino y la injusticia divina, es solo el principio de su transformación. En el contexto de la mitología griega, la mortalidad de Medusa tiene una relevancia especial. En una época donde los dioses eran inmortales y los héroes podían ascender al Olimpo, ser mortal significaba estar sujeto a un destino implacable. Medusa, como la única mortal de su linaje, carga con el peso de la transitoriedad. Mientras sus hermanas, Steno y Euríale, permanecen inmutables a lo largo del tiempo, Medusa es vulnerable, tanto a los designios del destino como a las acciones de los dioses. Esta característica es crucial para entender su transformación posterior, ya que ella no es solo víctima de las circunstancias, sino también de su propia mortalidad. Como mortal, no tiene la misma agencia ni protección que los inmortales.
Esta condición de mortal también agrega una capa de simbolismo. Representa a la humanidad frente a la indiferencia divina. Los dioses, en muchos mitos griegos, actúan de maneras caprichosas y a menudo crueles, imponiendo castigos desproporcionados a los mortales que se ven envueltos en sus disputas. La mortalidad de Medusa hace que su historia sea aún más trágica y, en muchos sentidos, más cercana a las experiencias humanas. Las gorgonas, como muchas otras figuras mitológicas, pueden verse no solo como criaturas individuales, sino como personificaciones de fuerzas naturales. En las primeras versiones del mito, antes de que Medusa fuera humanizada, ella y sus hermanas eran seres primordiales, casi cósmicos en su naturaleza. Las serpientes en su cabello, por ejemplo, podrían simbolizar el ciclo eterno de la vida, la muerte y la renovación. En la antigua Grecia, las serpientes eran vistas tanto como criaturas peligrosas como protectoras, ya que podían representar el poder mortal, pero también la fertilidad y el renacimiento. De este modo, las gorgonas en su conjunto podrían interpretarse como representaciones del caos natural que precede a la civilización humana, una especie de recordatorio de que, bajo la superficie de la humanidad, todavía existe una conexión con lo salvaje y lo indomable. Esta es una dimensión que a menudo se pierde en las versiones más modernas del mito, donde Medusa es simplemente un monstruo o una víctima. Sin embargo, en las versiones más antiguas, estas criaturas no eran ni buenas ni malas, sino fuerzas imparables de la naturaleza. Después del ataque de Poseidón en el templo de Atenea, la historia de Medusa cambia radicalmente. Atenea, la diosa de la sabiduría, la justicia y la guerra, toma una decisión que parece desafiar las expectativas de su naturaleza. En lugar de castigar a Poseidón por la profanación de su santuario, decide castigar a Medusa. Es en este momento cuando la imagen de Medusa como la bella joven con una melena gloriosa desaparece para dar paso a la figura monstruosa que todos conocemos. La diosa transforma su cabello en serpientes y le otorga una mirada mortal, capaz de convertir en piedra a cualquiera que la contemple. Esta transformación ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, es un castigo cruel e injusto, una muestra del comportamiento caprichoso y a menudo despiadado de los dioses griegos. Atenea, diosa de la razón y el orden, castiga a Medusa en lo que parece ser un arrebato de ira por la profanación de su templo, sin considerar que Medusa fue una víctima en esta situación. Pero hay otra posible interpretación que muchos estudiosos han propuesto. ¿Es posible que la transformación de Medusa sea en realidad un tipo de protección? Aunque Atenea castiga a Medusa, también le otorga un poder formidable: la capacidad de repeler cualquier ataque al convertir en piedra a quienes intenten hacerle daño. Desde esta perspectiva, Atenea podría haberle dado a Medusa una forma de protegerse en un mundo donde incluso los dioses pueden ser agresores. En la antigua Grecia, las serpientes eran a menudo vistas como guardianes de los misterios y la sabiduría, pero también como representantes de la muerte y el peligro. En el caso de Medusa, las serpientes en su cabello pueden verse como una extensión de su nueva identidad. Ya no es la joven vulnerable. Ahora es una figura temible que, al igual que las serpientes que adornan su cabeza, inspira terror y respeto. Curiosamente, las serpientes también tienen una conexión con la regeneración y la transformación. Mudan su piel, lo que en muchas culturas simboliza renacimiento y renovación. En el caso de Medusa, su transformación, aunque dolorosa y trágica, también podría verse como una especie de renacimiento. Pasa de ser una víctima indefensa a una figura de poder, aunque ese poder venga acompañado de una soledad eterna y el miedo de quienes la rodean. Este simbolismo puede relacionarse con la historia más amplia de la mitología griega, donde muchos personajes sufren transformaciones físicas como resultado de los caprichos divinos. Sin embargo, en el caso de Medusa, esta transformación es tanto un castigo como una forma de protegerse de futuros ataques. Su cuerpo se convierte en un arma y su mirada en una barrera inquebrantable contra aquellos que deseen hacerle daño. Para entender mejor las acciones de Atenea,
es importante observar el contexto más amplio de su papel como diosa de la guerra y la sabiduría. Atenea no es solo una deidad que valora el intelecto y la estrategia, también es una diosa protectora de las ciudades, de la ley y el orden. En ese sentido, la violación de su templo por parte de Poseidón puede verse como una afrenta personal, un acto de profanación que necesitaba ser castigado. Sin embargo, el hecho de que sea Medusa quien reciba el castigo plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia en la mitología griega. Los dioses, a menudo, no actúan según los estándares morales humanos. Su justicia es divina, a veces incomprensible y en ocasiones cruel. Atenea, a pesar de ser una diosa asociada con la justicia, también es conocida por su severidad. En la Ilíada, por ejemplo, actúa con dureza cuando interviene en las guerras y en los conflictos entre mortales. Esta dualidad de Atenea como diosa justa pero implacable podría explicar por qué castiga a Medusa en lugar de a Poseidón. En la mitología griega, las acciones de los dioses no siempre se alinean con la idea de justicia que tenemos en el mundo moderno. Los griegos antiguos no veían a sus dioses como modelos de moralidad, sino como seres poderosos que actuaban según sus propios deseos y, a menudo, de manera arbitraria. En este contexto, la transformación de Medusa encaja con muchas otras historias de castigos divinos, en los que los mortales, incluso cuando son víctimas, son castigados por haber desafiado, aunque sea involuntariamente, el poder de los dioses. Sin embargo, la imagen de Medusa como una figura trágica y castigada injustamente ha perdurado y ha sido revisitada una y otra vez, particularmente en la era moderna. Desde el Renacimiento, pasando por la Revolución Francesa y llegando hasta los movimientos feministas del siglo XXI, Medusa ha sido reinterpretada como un símbolo de resistencia contra las estructuras de poder opresivas. Algunos historiadores y artistas han señalado que el mito de Medusa refleja no solo el miedo a lo femenino, sino también la capacidad de las mujeres para sobrevivir y transformarse después de la violencia. Con la transformación de Medusa, la historia toma un giro hacia la narrativa heroica clásica. Mientras Medusa se convierte en un monstruo a ojos de los dioses y los hombres, también se convierte en el objetivo de una de las misiones más famosas de la mitología griega, la búsqueda de Perseo. Pero, ¿cómo encaja esta búsqueda en el mito más amplio de Medusa? ¿Es Perseo realmente un héroe? ¿O su acto de matar a Medusa es simplemente el último clavo en el ataúd de una figura ya castigada injustamente? La historia de Medusa no puede entenderse completamente sin abordar la misión de Perseo, el héroe encargado de darle muerte. Perseo es uno de los héroes más conocidos de la mitología griega, hijo del dios Zeus y de la mortal Dánae. Su historia, como muchas otras en la mitología griega, está llena de hazañas heroicas, pero también de intervenciones divinas. La misión de Perseo para matar a Medusa se origina en una petición del rey Polidectes, quien, con motivos más siniestros de los que aparenta, lo envía a una misión que parece imposible: traer la cabeza de Medusa. Es importante mencionar que Medusa ya había sido transformada en Gorgona cuando Perseo emprende esta búsqueda. Ella vivía apartada con sus hermanas en una región remota, lejos de la civilización, lo que refuerza la idea de que su figura se había convertido en algo temido y, en muchos sentidos, marginado. Las gorgonas, en este punto del mito, no son vistas como simples monstruos, sino como un símbolo de lo salvaje, de aquello que queda fuera del control de la sociedad humana. Perseo, armado con herramientas divinas, se prepara para enfrentarse a Medusa. Atenea le proporciona un escudo brillante que actúa como un espejo, permitiéndole ver a Medusa sin mirarla directamente, evitando así ser convertido en piedra. Hermes, el dios mensajero, le da unas sandalias aladas y una espada de filo afilado, mientras que Hades le concede el Kibisis, un saco mágico donde guardaría la cabeza de Medusa. Además, recibe el casco de invisibilidad de Hades, lo que le permite moverse sin ser detectado. Perseo, como muchos héroes griegos, no actúa por su cuenta. De hecho, casi todos los elementos de su victoria sobre Medusa dependen de los dones que recibe de los dioses.
Aquí se puede hacer una interesante reflexión sobre el papel de los héroes en la mitología griega. A menudo, sus éxitos no son fruto exclusivamente de su valor o destreza, sino de la intervención divina. En este caso, la victoria de Perseo depende casi por completo de la ayuda de Atenea, Hermes y Hades. La cuestión que surge aquí es: ¿qué tanto de la misión de Perseo es un acto heroico y qué tanto es una ejecución ordenada por los dioses? Los héroes griegos, como Perseo, están destinados a cumplir con las voluntades divinas, y en este sentido, su misión es más una extensión de los designios de los dioses que una acción independiente. Atenea, al ayudar a Perseo, parece estar sellando el destino de Medusa. El asesinato de Medusa a manos de Perseo es un acto que ha sido interpretado de diversas formas a lo largo de los siglos. En las versiones más antiguas, como la de Ovidio, se presenta como una misión heroica, un triunfo sobre el mal. Medusa es vista como un monstruo y su muerte es la culminación de la valentía y la astucia de Perseo. Sin embargo, en análisis modernos, la muerte de Medusa ha sido reinterpretada bajo una nueva luz. Para muchos, su asesinato representa una doble victimización. Primero como víctima de la violencia de Poseidón y el castigo injusto de Atenea, y luego como víctima de la violencia de Perseo. En esta lectura, Perseo no es un héroe en el sentido tradicional, sino alguien que perpetúa la injusticia al dar muerte a una figura ya castigada por fuerzas más allá de su control. Es interesante que, incluso en la muerte, Medusa sigue siendo vista como una fuente de poder. Al ser decapitada, de su cuello surgen dos criaturas: Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el guerrero dorado. Este detalle sugiere que, aunque Medusa ha sido destruida físicamente, su poder y su legado perduran. Su cuerpo, incluso después de la muerte, sigue siendo un símbolo de creación y transformación. Después de matar a Medusa, Perseo toma su cabeza y la utiliza como un arma poderosa. Aquí se introduce un elemento interesante. Incluso en la muerte, la mirada de Medusa sigue siendo tan poderosa como siempre, capaz de convertir en piedra a quien la contemple. Perseo usa la cabeza de Medusa para convertir en piedra al rey Polidectes, quien lo había enviado en esta misión con la esperanza de deshacerse de él. Más tarde, entrega la cabeza a Atenea, quien la coloca en su escudo, el Aegis, como un símbolo de protección. El uso de la cabeza de Medusa como arma es en muchos sentidos irónico. Atenea, quien había castigado a Medusa por su violación, ahora utiliza su poder como un talismán de defensa. La diosa que la castigó termina apropiándose de ese poder, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza del control y la dominación en los mitos griegos. Además, la historia de la cabeza de Medusa continúa incluso después de ser entregada a Atenea. En algunas versiones del mito, las gotas de sangre que caen de la cabeza de Medusa mientras Perseo vuela sobre Libia se convierten en serpientes venenosas, lo que sugiere que el poder de Medusa no puede ser contenido por completo. Su sangre, símbolo tanto de vida como de muerte, sigue teniendo el poder de crear y destruir. El uso de la cabeza de Medusa como arma plantea una paradoja interesante. Por un lado, representa el poder absoluto de Medusa, incluso después de su muerte. Su mirada, que alguna vez fue vista como una maldición, ahora es utilizada como un arma poderosa por el héroe y los dioses. Pero, al mismo tiempo, la cabeza de Medusa también simboliza su derrota y su vulnerabilidad. Fue decapitada mientras dormía, incapaz de defenderse, lo que refuerza la idea de que, aunque poderosa, Medusa fue finalmente una víctima de fuerzas más grandes que ella. Este doble simbolismo ha llevado a que la figura de Medusa sea reinterpretada en contextos más modernos, especialmente dentro del feminismo. Su imagen ha sido adoptada como un símbolo de poder femenino, pero también de la violencia y la injusticia que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia. En muchos sentidos, la cabeza de Medusa es un recordatorio de que, incluso aquellos que son percibidos como monstruos, pueden ser, en última instancia, víctimas de un sistema que busca controlarlos. A lo largo de este recorrido, hemos examinado la historia de Medusa desde diversas perspectivas.
su origen como una joven hermosa y mortal, su transformación en un ser temido, su muerte a manos de Perseo y su resurrección como un símbolo moderno de poder femenino. Pero más allá de estas interpretaciones, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Quién fue realmente Medusa? ¿Es su historia la de una villana malvada o es, en esencia, la tragedia de una víctima de la crueldad divina? Responder a esta pregunta no es sencillo, ya que Medusa representa una contradicción inherente en el corazón de la mitología griega. El choque entre el poder y la vulnerabilidad, entre el castigo y la justicia, entre el monstruo y el ser humano. Estas dicotomías han alimentado las múltiples interpretaciones de su historia a lo largo de los siglos, pero hoy podemos abordar esta paradoja con una nueva sensibilidad. La imagen tradicional de Medusa como villana se basa en la narrativa heroica que gira en torno a Perseo. En las versiones más populares del mito, Medusa es presentada como un ser monstruoso, una amenaza que debe ser eliminada por el héroe para restaurar el orden y proteger a la civilización. Este tipo de narrativas son comunes en los mitos griegos, donde el héroe masculino debe enfrentarse a fuerzas oscuras o caóticas que amenazan el equilibrio. La figura de Medusa con su mirada petrificante y su cabello de serpientes encaja perfectamente en el arquetipo de la monstruo dentro de este tipo de historias. Como tantas otras criaturas en la mitología, Medusa es vista como una prueba que el héroe debe superar. En este sentido, la muerte de Medusa a manos de Perseo puede interpretarse como un acto necesario para restablecer el equilibrio entre lo civilizado y lo salvaje, entre lo humano y lo monstruoso. Desde esta perspectiva, Medusa es una villana, no por elección, sino porque su existencia se ha convertido en una amenaza. Su poder, particularmente su capacidad para petrificar a quien la mire, la convierte en un ser temido. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Es Medusa una villana porque es intrínsecamente malvada, o lo es porque la sociedad la ha demonizado? Por otro lado, la visión de Medusa como víctima es igualmente poderosa y se ha hecho más prominente en los últimos tiempos. Desde su origen como una joven mortal hasta su transformación en Gorgona, Medusa parece sufrir una serie de castigos que no son proporcionales a sus acciones. En la versión de Ovidio, Medusa es atacada por Poseidón, un acto de violencia que tiene lugar en el santuario de Atenea. La respuesta de Atenea, en lugar de castigar al agresor, es castigar a la víctima, transformándola en un monstruo. Este aspecto de la historia ha sido interpretado como un comentario sobre la justicia divina en la mitología griega. Los dioses a menudo actúan de manera caprichosa e injusta, castigando a los mortales por faltas que no son suyas. En el caso de Medusa, su castigo parece completamente desproporcionado. No solo pierde su belleza, sino que también es condenada a una existencia solitaria, temida y odiada por todos. El mito de Medusa en este sentido refleja una realidad más amplia en la mitología griega. Los mortales están a merced de los caprichos divinos. A menudo, los dioses actúan según sus propios intereses, y los mortales, como Medusa, son las víctimas de estas acciones. Este tema, que se repite en muchos otros mitos griegos, resuena profundamente en la historia de Medusa. Lo que hace que Medusa sea una figura tan fascinante es precisamente esta dualidad. Es al mismo tiempo una villana y una víctima, una figura de poder y de sufrimiento. Esta ambivalencia ha permitido que su mito sobreviva durante siglos y siga siendo relevante en el contexto moderno. Medusa no es una figura estática, su significado ha cambiado y se ha adaptado a diferentes épocas y contextos. En los relatos más antiguos, como los de Hesíodo, Medusa era simplemente una de las 3 gorgonas, una figura monstruosa que representaba el caos y lo salvaje. Pero a medida que su mito evolucionó, especialmente en manos de Ovidio, Medusa se humanizó. Su historia dejó de ser la de una simple criatura monstruosa y se convirtió en la de una mujer mortal atrapada en un destino trágico. Esta evolución refleja el poder de la mitología para adaptarse y resonar con diferentes audiencias. En la antigüedad, Medusa representaba el miedo a lo desconocido.
el poder aterrador que no podía ser controlado. Hoy en día su historia se ha transformado en un símbolo de resistencia frente a la injusticia y el poder opresivo. Una de las preguntas más intrigantes que surge al analizar la historia de Medusa es sobre la naturaleza de su poder. ¿Es su mirada petrificante un castigo o es una forma de defensa? Medusa, en su forma monstruosa, es capaz de repeler cualquier ataque. Nadie puede mirarla sin ser convertido en piedra, lo que la hace prácticamente invulnerable. Desde esta perspectiva, el poder de Medusa podría ser interpretado no como una maldición, sino como una forma de defensa contra futuras agresiones. Este enfoque resuena con las lecturas feministas del mito, donde el poder de Medusa se ve como una manifestación de la resistencia femenina frente a la violencia. Finalmente, la historia de Medusa nos deja con una reflexión sobre las complejidades del bien y el mal, el poder y la vulnerabilidad. ¿Es Medusa una villana en la narrativa tradicional o es una víctima de circunstancias que estaban más allá de su control? Quizás la respuesta se encuentra en algún punto intermedio. Como muchos personajes míticos, Medusa es una figura ambigua que desafía las categorías simples. En muchos sentidos, Medusa es una antiheroína, una figura que, a pesar de ser tratada injustamente, todavía conserva un poder inmenso. Su historia es una advertencia sobre los peligros del poder divino, pero también es una lección sobre la resistencia y la capacidad de transformación. Medusa no es simplemente una víctima, es una figura de poder que, incluso en la muerte, sigue teniendo un impacto duradero en el mundo que la rodea. Hemos recorrido un largo camino a través de la historia de Medusa, desde su origen hasta su resurrección como un símbolo moderno de poder y resistencia. Pero su historia, como muchas otras en la mitología griega, sigue siendo relevante porque nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones del bien y el mal, del poder y la justicia. Así llegamos al final de nuestro viaje a través del mito de Medusa, una historia tan antigua como relevante en el mundo moderno. Hemos explorado los múltiples aspectos de su figura, desde la inocente joven castigada injustamente hasta la poderosa criatura que, incluso en la muerte, conserva una influencia incalculable. A lo largo de los siglos, Medusa ha pasado de ser vista como un monstruo a convertirse en un símbolo de lucha, poder y resistencia. Pero su historia, como hemos visto, es mucho más compleja que simplemente decidir si fue una villana o una víctima. El mito de Medusa nos recuerda que las historias antiguas, por muy lejanas que parezcan, siguen resonando con temas universales. Nos invitan a reflexionar sobre el poder, la justicia, el castigo y, sobre todo, sobre la capacidad humana para resistir y transformar el sufrimiento en fortaleza. Medusa no es solo una figura de la mitología, es un espejo de la experiencia humana, y la forma en que el mundo la ha interpretado nos dice tanto sobre nuestra sociedad como sobre el mito en sí. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué piensas tú sobre la historia de Medusa? ¿La ves como una víctima de la crueldad de los dioses? ¿O crees que su transformación en Gorgona fue una forma de empoderamiento? ¿Es justo que haya sido demonizada a lo largo de la historia? ¿O deberíamos reconsiderar lo que representa en nuestra cultura? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más videos sobre mitos, leyendas y figuras históricas fascinantes. Tenemos muchos más temas que explorar juntos, desde héroes y dioses hasta misterios y enigmas de la antigüedad. Además, asegúrate de activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la verdad oculta de Medusa. Nos vemos en el próximo video.